Nunca imaginé que el sonido más aterrador de mi vida no sería un trueno, ni un disparo, ni siquiera el pitido final de un monitor cardíaco en un hospital público. No. El sonido más aterrador que he escuchado fue el silencio absoluto que llenó el piso 40 de la Torre Valdés aquella noche de tormenta. Yo no debería haber estado allí. Mi lugar estaba en los sótanos, o en los pasillos de servicio, empujando un carro de limpieza con una rueda rota que chirriaba como un lamento constante. Yo era invisible. O al menos, eso era lo que intentaba hacer cada noche, para conservar el único seguro médico que mantenía a mi hijo respirando. Pero esa noche, el destino, o tal vez algo mucho más cruel, decidió que yo debía cruzar la línea invisible que separa a los dioses de los insectos. Y todo comenzó con un gemido. Un sonido gutural, ahogado, que se filtró por debajo de la puerta de caoba maciza de la oficina principal. Recuerdo que mis manos temblaban mientras sostenía la mopa. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales blindados de la torre como si el cielo quisiera derribar ese monumento a la soberbia humana. Yo sabía las reglas. Regla número 1. Nunca mirar a los ejecutivos a los ojos. Regla número 2. Nunca entrar a la oficina de la CEO si la luz roja está encendida. Y esa noche, la luz roja brillaba como un ojo inyectado en sangre. Pero entonces escuché el golpe. Un ruido seco, pesado, como un cuerpo cayendo contra el suelo de mármol italiano que yo mismo había pulido la noche anterior hasta dejarlo como un espejo. Mi corazón se detuvo. Pensé en mi hijo, Lucas. Pensé en su inhalador, que costaba la mitad de mi sueldo semanal. Pensé que si entraba ahí y no era nada, me despedirían, me quitarían el seguro. Lucas podría morir en la próxima crisis de asma si yo perdía este trabajo. El miedo me paralizó, me dejó clavado en el pasillo. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías seguido caminando, empujando tu carrito, fingiendo que no escuchaste nada para proteger a tu familia? ¿O habrías arriesgado el único salvavidas que tenías por una extraña que ni siquiera sabía tu nombre? No sé qué fuerza movió mi mano hacia el picaporte. Tal vez fue el recuerdo de mi esposa, muriendo en una camilla de pasillo porque nadie nos atendió a tiempo. Tal vez fue la promesa que le hice de ser siempre un hombre justo, aunque el mundo fuera injusto con nosotros. Abrí la puerta. El aire dentro de la oficina estaba helado, acondicionado a una temperatura que calaba los huesos. Y allí estaba ella. Elena Valdés, la dama de hierro. La mujer que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, siempre impecable, siempre intocable, mirando a la cámara con unos ojos que parecían hechos de acero frío. Pero la mujer que vi en el suelo no era una dama de hierro. Era un animal herido. Estaba ovillada en posición fetal sobre la alfombra persa, con las manos aferradas a su cabeza como si quisiera arrancársela. Su cuerpo se sacudía con espasmos violentos. No había glamour, no había poder. Solo había dolor. Un dolor tan puro y crudo que casi podía olerlo en el aire. Dejé el carro en la puerta y corrí hacia ella. Mis botas de trabajo, gastadas y baratas, hicieron un ruido obsceno sobre el suelo perfecto. Me arrodillé a su lado, pero no me atreví a tocarla. Sabía que su traje costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Sabía que mi uniforme olía a desinfectante industrial y sudor frío. «¿Señora?», susurré, con la voz quebrada por el pánico. «¿Señora Valdés? ¿Llamo a una ambulancia?». Ella abrió los ojos por un segundo. Estaban inyectados en sangre, desorbitados. Intentó hablar, pero solo salió un gruñido de agonía. Vi en su mirada algo que conocía bien, algo que veo en el espejo cada mañana. Desesperación absoluta. Estaba teniendo una crisis, una de esas migrañas legendarias de las que hablaban los chismes de los empleados, mezclada con algo más, algo que parecía estar rompiendo sus articulaciones desde dentro. Estaba sola en la cima del mundo, muriendo de dolor rodeada de millones de dólares. No sabía qué hacer. No soy médico. No tenía medicinas. No tenía dinero ni influencia. Solo tenía mis rodillas y mi fe. Una fe que había sido golpeada, escupida y pisoteada desde que enviudé, pero que seguía ahí, terca como una raíz en el asfalto. Así que hice lo único que sé hacer cuando me siento inútil. Me arrodillé completamente, cerré los ojos y sin tocarla, comencé a orar. No recé una oración de iglesia.
De esas memorizadas. Hablé con Dios como se le habla a un viejo amigo que te debe un favor. Le pedí paz. No pedí que la curara mágicamente. Solo pedí que le diera un momento de silencio a esa alma atormentada. Pedí que el dolor le diera una tregua, la misma tregua que yo pedía para los pulmones de mi hijo cuando las noches se hacían largas. Cállate. Su voz fue un siseo venenoso. Elena había recuperado la conciencia suficiente para escucharme. Sus labios temblaban, pálidos. Cállate, imbécil. Abrí los ojos. Ella me miraba con un odio visceral, un desprecio tan profundo que me hizo sentir pequeño, sucio. Tu Dios. Es un inútil, jadeó, con lágrimas de dolor corriendo por su maquillaje perfecto. Y tú eres patético, un simple limpiador rezando. Lárgate. Llama a seguridad. Vete. Cada palabra era un latigazo. Tenía razón, yo era un simple limpiador, un hombre que contaba las monedas para comprar arroz. ¿Quién era yo para creer que mis palabras podían llegar al cielo desde el piso 40 de una torre construida sobre la avaricia? Pero no me moví. No podía dejarla así. Algo en su rabia me dijo que estaba más asustada que furiosa. La gente ataca cuando tiene miedo. Y ella estaba aterrorizada. Ignoré sus insultos. Ignoré el protocolo que decía que debía salir corriendo y agachar la cabeza. Sentí un impulso, una necesidad física de darle algún tipo de ancla humana. Con la mano temblando, vacilante, extendí los dedos y, con una suavidad que no sabía que tenía, toqué su hombro. Solo quería decirle, estoy aquí, no estás sola. Fue instantáneo. En el momento en que mi mano hizo contacto con la tela fina de su chaqueta, sentí una descarga. No fue electricidad, fue calor. Un calor intenso, vibrante, que subió por mi brazo y pareció transferirse a ella. Y entonces, sucedió lo inexplicable. El cuerpo de Elena, que segundos antes se convulsionaba como si estuviera siendo electrocutado, se quedó completamente quieto. El gemido que salía de su garganta se cortó en seco. La habitación quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la lluvia afuera. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par, mirando a la nada. Yo retiré mi mano asustado, pensando que la había matado, que había hecho algo terrible. Me eché hacia atrás, cayendo sentado sobre mis talones, esperando que los guardias de seguridad entraran y me llevaran a la cárcel por agredir a la mujer más poderosa del país. Pero Elena no estaba muerta. Lentamente, como si estuviera despertando de un coma de años, se incorporó. Se tocó la sien. Movió el cuello. Se miró las manos. La expresión de su rostro cambió de la agonía al desconcierto absoluto. El dolor. Se había ido. Pude verlo en sus ojos. Esa tensión perpetua, esa sombra oscura que siempre la acompañaba en las fotos de los periódicos, había desaparecido. Era como si alguien hubiera cerrado un grifo de ácido que goteaba en su cerebro. ¿Qué? Susurró ella. Su voz ya no tenía veneno. Tenía miedo. Me miró, pero esta vez, realmente me miró. No vio el uniforme gris. No vio al personal de limpieza. Vio al hombre que estaba arrodillado frente a ella. Y entonces, la dama de hierro, la CEO temida por todos, se rompió. No de dolor, sino de alivio. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Un llanto profundo, liberador. El llanto de alguien que ha cargado una tonelada de piedras durante una década y de repente se siente ligero. ¿Qué me hiciste?, preguntó entre sollozos, gateando hacia mí hasta aferrarse a la solapa de mi chaqueta barata. Me sacudió. ¿Qué me diste? ¿Drogas? ¿Qué fue eso? Nada, señora. Yo no tengo nada, balbuceé intentando soltarme con delicadeza, aterrorizado de que pensara que la había drogado. Solo oré. Solo le pedí a Dios que la ayudara. Ella soltó una risa histérica, que se mezcló con el llanto. Dios no existe, dijo, pero no sonaba convencida. Se aferró más fuerte a mí, como si yo fuera un amuleto. Como si al soltarme el dolor fuera a regresar para devorarla. No te vayas. No te muevas. Nos quedamos así durante minutos que parecieron horas. La mujer más rica de la ciudad llorando en el pecho de su conserje nocturno, en el suelo de una oficina que valía millones. Yo estaba petrificado.
Sabía que esta escena, si alguien entraba, sería mi fin. Pensaba en Lucas. Pensaba en que si me despedían por conducta inapropiada, no solo perdería el sueldo, sino que me pondrían en una lista negra. Nadie contrata a un conserje que se propasa con la jefa. Señora Valdés, dije suavemente cuando su llanto se calmó un poco. Tengo que volver a mi trabajo. Si el supervisor ve que no he terminado el piso 39. Ella levantó la cabeza. El rímel corría por sus mejillas, pero sus ojos tenían un brillo febril, una claridad peligrosa. ¿Trabajo?, preguntó, como si la palabra fuera absurda. Tú ya no eres conserje. Se puso de pie, tambaleándose un poco, pero sin rastro de dolor físico. Se alisó el traje con un movimiento automático de dignidad recuperada, aunque su mirada seguía fija en mí con una intensidad depredadora. Caminó hacia su escritorio, sacó un talonario y una pluma de oro. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo Salcedo. Bien, Mateo Salcedo. A partir de ahora eres mi asistente personal de confianza. Me quedé boquiabierto. Señora, yo no sé nada de negocios. No terminé la universidad. Solo limpio pisos y arreglo tuberías. No puedo ser su asistente. Ella escribió una cifra en un papel y me lo extendió. Mis ojos se abrieron tanto que dolieron. Era una suma mensual que superaba lo que yo ganaba en un año entero. Con ese dinero, podía pagar el mejor especialista para Lucas. Podía mudarme de esa habitación húmeda que le hacía daño a sus pulmones. Podía comprarle ropa nueva, juguetes, libros. Podía darle una vida. No me importa lo que sepas o no sepas de negocios, dijo Elena, con su voz recuperando ese tono de mando que no admitía réplicas. Tu trabajo es estar cerca de mí. 24 horas. Donde yo vaya, tú vas. Si tengo una reunión, estás ahí. Si viajo, viajas. Tu única función es asegurarte de que... Hizo una pausa y se tocó el hombro, justo donde yo la había tocado. De que esto no vuelva a pasar. Y si pasa, tienes que hacer lo que hiciste hoy. Era una locura. Era un pacto con el diablo, o tal vez con un ángel caído. Me estaba contratando como un amuleto humano, como un calmante viviente. Sabía que estaba mal. Sabía que ella no me respetaba, que solo me necesitaba como se necesita una pastilla. Pero entonces pensé en la tos de Lucas la noche anterior. Pensé en cómo se le hundían las costillas cuando le faltaba el aire. Miré el cheque, miré a esta mujer poderosa y rota que me miraba con desesperación velada. Acepto, dije. Y en ese momento, sentí que acababa de vender mi alma, pero no sabía si el precio era demasiado alto o si era la ganga de mi vida. La transición fue brutal. Al día siguiente, ya no llevaba mi uniforme gris con el logo de la empresa de limpieza. Elena había enviado a un sastre a mi pequeña habitación en el barrio periférico a las 6 de la mañana. El hombre, un italiano que me miraba con el mismo asco con el que se mira una mancha en la alfombra, me tomó medidas mientras Lucas nos observaba desde su cama, con los ojos muy abiertos, abrazado a su viejo oso de peluche. Papá, ¿quién es este señor?, preguntó Lucas entre una tos y otra. Es un amigo del nuevo trabajo, campeón, mentí. No podía decirle a mi hijo de 7 años que su padre se había convertido en la mascota de una millonaria. Me pusieron un traje azul marino que costaba más que todos los muebles de nuestra casa juntos. Me apretaba en los hombros y me hacía sentir disfrazado. Cuando el auto negro, una limusina blindada, llegó a buscarnos, los vecinos salieron a las ventanas. En mi barrio, cuando llega un auto así, suele ser la policía de narcóticos o un político corrupto en campaña. Nadie pensó que venían por Mateo, el viudo tranquilo del tercero B. Dejé a Lucas en la escuela con la promesa de recogerlo temprano, y me subí al auto. El interior olía a cuero nuevo, y a ese aroma indescriptible que tiene el dinero viejo. El chofer no me habló. Nadie me habló. Me llevaron directamente a la Torre Valdés, pero esta vez no entré por la puerta de servicio trasera, donde nos revisaban las mochilas para asegurarse de que no robáramos papel higiénico. Esta vez, el auto se detuvo en la entrada principal. El portero, un hombre llamado Carlos con el que yo había compartido cigarrillos y quejas sobre el salario bajo, corrió a abrirme la puerta. Cuando me vio bajar, con el traje nuevo y saliendo del auto de la jefa, se quedó congelado. ¿Mateo?
murmuró, confundido. Hola, Carlos, dije, sintiendo la cara arder de vergüenza. No sabía cómo comportarme. ¿Debía saludarlo como siempre? ¿Debía ignorarlo como hacían los ejecutivos? Le di un asentimiento torpe y entré. El vestíbulo de la Torre Valdés es impresionante. Techos de 10 metros, arte moderno en las paredes, un silencio reverencial. Siempre lo había limpiado de madrugada, cuando estaba vacío. Verlo lleno de gente, de hombres con maletines y mujeres con tacones que resonaban con autoridad, fue abrumador. Me sentía un impostor. Sentía que en cualquier momento alguien gritaría, ¡alto al ladrón!, y me arrancarían el traje. Subí al ascensor privado, el que solo usa la presidencia. Mi estómago se revolvió cuando la velocidad nos disparó hacia el cielo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, el ambiente era tenso. Las secretarias, los asistentes junior, los vicepresidentes. Todos dejaron de hablar y se giraron para mirarme. La noticia había volado. La patrona ha contratado al conserje. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda como cuchillos. Había curiosidad, sí, pero sobre todo había desprecio. Para ellos, yo era un chiste, un capricho de una mujer excéntrica, o peor, pensaban que yo era algún tipo de gigoló barato que se había aprovechado de un momento de debilidad. Nadie sabía lo de la oración. Nadie sabía lo del dolor. Para ellos, yo era basura que había caído hacia arriba. Elena salió de su oficina. Llevaba un vestido blanco impecable y caminaba con esa fuerza agresiva que la caracterizaba. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de vulnerabilidad, un segundo de «gracias a Dios que estás aquí», antes de volver a ponerse su máscara de hierro. «Llegas tarde», dijo, aunque yo había llegado 10 minutos antes. «Sígueme. Tenemos una junta con la directiva y mi primo Rodrigo está intentando comerme viva. Necesito que te sientes detrás de mí y no digas una palabra. Solo. Quédate ahí». «Sí, señora Valdés», respondí. «Elena», corrigió ella en voz baja, solo para que yo la escuchara. «Llámame Elena cuando estemos solos, pero delante de ellos, soy la señora Valdés. Y Mateo». Se detuvo y me miró de arriba abajo, ajustando mi corbata con un gesto brusco pero íntimo que hizo que 3 secretarias se ahogaran con su café. «No te dejes intimidar por ellos. Tienen trajes caros, pero sus almas son más baratas que la tuya». Entramos a la sala de juntas. Era una mesa larga de caoba rodeada de tiburones. 12 hombres y 3 mujeres, todos mayores que yo, todos con relojes que brillaban bajo las luces halógenas. Al fondo de la mesa estaba Rodrigo. Lo reconocí de las fotos. El primo envidioso. Tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una postura relajada que gritaba arrogancia. Cuando me vio entrar detrás de Elena, su sonrisa se ensanchó, pero se volvió gélida. «Vaya, vaya», dijo Rodrigo, con una voz suave y educada. «Así que los rumores son ciertos. Elena, querida, ¿es este tu nuevo consultor estratégico? Porque tengo entendido que su especialidad es el manejo de residuos y la limpieza de superficies». Las risitas recorrieron la sala. Me sentí arder. Quería desaparecer, fundirme con la alfombra. Rodrigo estaba humillándome públicamente para atacar a Elena. Yo era el arma que estaba usando contra ella. «Mateo es mi asistente personal de confianza», dijo Elena, sentándose en la cabecera sin inmutarse. «Y te aseguro, Rodrigo, que tiene más integridad en su dedo meñique que tú en toda tu carrera. Ahora, si has terminado de revisar la nómina de limpieza, ¿podemos hablar de la adquisición hostil que estás intentando orquestar a mis espaldas?» El silencio cayó de nuevo, pero esta vez era tenso, eléctrico. Me senté en una silla auxiliar detrás de Elena. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Observé a Rodrigo. No estaba avergonzado, estaba furioso. Me miraba como si yo fuera un insecto que acababa de aterrizar en su plato de comida. En ese momento entendí algo fundamental. Al aceptar este trabajo, no solo había resuelto mis problemas económicos, me había puesto una diana en la espalda. Había entrado en un nido de víboras sin antídoto. Y lo peor de todo es que, mientras miraba la nuca de Elena, tan tensa y recta, sentí una oleada de compasión. Estaba sola contra todos ellos. Y por alguna razón inexplicable,
Mi presencia, mi simple presencia silenciosa a su espalda, parecía ser lo único que impedía que se derrumbara. La reunión fue una carnicería verbal. Hablaron de millones, de fusiones, de despedir a 300 personas para optimizar costos. Yo escuchaba horrorizado. Esas 300 personas eran gente como yo, familias que perderían su sustento por un gráfico en una pantalla. En un momento, Rodrigo propuso cortar el seguro médico complementario de los empleados de bajo nivel. Es un gasto innecesario. Elena, dijo Rodrigo jugando con un bolígrafo. Ahorraríamos 2 millones al trimestre. Elena dudó. Vi cómo su mano se crispaba sobre la mesa. Sabía que le dolía la cabeza. Podía ver la vena palpitando en su sien. El estrés estaba trayendo el dolor de vuelta. Ella iba a ceder. Lo vi en su postura. Iba a decir que sí para acabar con la reunión y poder irse a tomar sus medicinas. Pero entonces, hice algo estúpido. Algo que rompía mi contrato de no decir una palabra. Con todo respeto, dije. Mi voz sonó extraña en esa sala acústicamente perfecta. Esos 2 millones son la diferencia entre que un niño tenga medicina para el asma o termine en urgencias. Todos se giraron. Rodrigo me miró como si hubiera hablado una silla. ¿Perdón?, dijo él. ¿Quién te dio permiso para hablar, limpiador? Elena se giró lentamente. Me miró a los ojos. Esperé el despido. Esperé los gritos, pero en su lugar, respiró hondo. Pareció tomar fuerza de mi imprudencia. Tiene razón, dijo Elena volviendo a mirar a su primo. La propuesta se rechaza. No cortaremos los seguros. Y si vuelves a dirigirte a mi asistente con ese tono, Rodrigo, te haré sacar por seguridad. Ese fue el momento. El momento en que la dinámica cambió para siempre. No solo era su amuleto contra el dolor. Me estaba convirtiendo en su conciencia. Y eso, en el mundo de los Valdés, era mucho más peligroso que ser un simple conserje. Cuando salimos de la reunión, Elena estaba pálida, temblando ligeramente. Me siguió hasta su oficina y cerró la puerta. No vuelvas a hacer eso, susurró, apoyándose contra la puerta. Casi me haces parecer débil. Lo siento, señora. Pero era la verdad. Ella me miró, y por primera vez vi una sonrisa. Una sonrisa pequeña, torcida, casi imperceptible. Lo sé, dijo. Gracias. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, mi teléfono vibró. Era el colegio de Lucas. Señor Salcedo, tiene que venir. Lucas ha tenido un ataque en el recreo. El inhalador no está funcionando. El mundo se me vino encima. Estaba en medio de una revisión de documentos confidenciales con Elena. Tengo que irme, dije, sin pensar, agarrando mi chaqueta. ¿Qué? No puedes irte. Tenemos una cena con los inversores japoneses en 2 horas. Necesito que estés ahí. Si no estás, el dolor puede volver. Es mi hijo, dije, mirándola con una intensidad que la hizo retroceder. Mi hijo no puede respirar. Me importa un carajo sus inversores o su dolor de cabeza. Me voy. Elena se quedó estupefacta. Nadie le decía que no. Nadie ponía a otra persona por encima de ella. Caminé hacia la puerta, dispuesto a perder el trabajo, el dinero, todo. ¡Espera!, gritó ella. Me detuve, con la mano en el pomo. Vamos en mi helicóptero, dijo ella tomando su bolso y sus gafas oscuras. Llegaremos más rápido, y trae al niño aquí. Tengo a los mejores médicos privados en nómina, que lo atiendan en la mansión. ¿Qué?, pregunté, confundido. No me hagas repetirlo, Mateo. No voy a dejar que te vayas y me dejes sola con este dolor amenazando con volver. Si tu hijo es el problema, arreglamos el problema. Vamos. Y así, me encontré subiendo a un helicóptero privado en la azotea de la torre, volando hacia la escuela pública de mi hijo, con la dama de hierro a mi lado, revisando su maquillaje mientras yo rezaba para que Lucas estuviera bien. No sabía que al traer a Lucas a su mundo, estaba a punto de desarmar a Elena de una forma que ninguna oración podría haber logrado. Pero también estaba a punto de exponer a mi hijo a los peligros de un mundo que no perdona la debilidad. ¿Había cometido un error? ¿Estaba salvando a mi hijo o entregándolo a los lobos? Mientras el helicóptero descendía y veía la cara de asombro de los maestros y los niños en el patio, supe que no había vuelta atrás. Ya no éramos invisibles. Y eso era lo más aterrador de todo. El viento que levantaron las aspas del helicóptero al aterrizar en el patio de tierra de la escuela pública número 42
Fue un huracán que barrió con la normalidad de mi vida para siempre. Recuerdo ver a la directora, una mujer que siempre me había mirado con lástima por mis retrasos en los pagos de la cooperadora, sosteniendo su falda contra el vendaval, con la boca abierta en una O perfecta de incredulidad. Los niños se pegaban a las rejas oxidadas, gritando y señalando la máquina negra y brillante que descendía del cielo como una nave espacial. Yo bajé corriendo, agachando la cabeza, seguido por 2 paramédicos privados que Elena había convocado con una sola llamada telefónica. No me importaba el espectáculo. No me importaba que al día siguiente todo el barrio hablaría de esto. Solo me importaba ver el pequeño cuerpo de Lucas, sentado en un banco del pasillo, con el pecho subiendo y bajando en ese ritmo agónico y silbante que yo conocía demasiado bien. Cuando lo abracé con una fuerza que temía que lo rompiera, pero él estaba tan débil que apenas reaccionó. Los paramédicos de Elena, hombres eficientes con uniformes que parecían de la NASA, me apartaron con suavidad pero con firmeza. «Déjenos trabajar, señor», dijeron. Y ahí estaba la primera ironía. Me llamaban señor, no por respeto, sino porque venía con la dueña del helicóptero. Le pusieron una mascarilla de oxígeno. Le inyectaron algo en el brazo con una precisión milimétrica, y en cuestión de segundos, el silbido en el pecho de mi hijo comenzó a ceder. Lo subimos a la aeronave. Lucas, medio dormido por los medicamentos, abrió los ojos y vio el interior de cuero crema y los paneles digitales. «Papá, ¿estamos en una nave espacial?», susurró detrás de la máscara. «Algo así, campeón, algo así», le respondí acariciando su frente sudorosa, mientras el helicóptero se elevaba, dejando abajo mi vida de pobreza, a la directora boquiabierta y a los compañeros de clase que nunca olvidarían este día. Elena no miró a Lucas durante el vuelo. Se mantuvo mirando por la ventana, con la mandíbula tensa, tecleando furiosamente en su celular. Parecía querer ignorar el hecho de que había un niño enfermo en su santuario aéreo. Sin embargo, noté algo. Cada vez que el helicóptero daba un viraje brusco por el viento, su mano se movía instintivamente hacia donde estaba la camilla, como si quisiera protegerlo, antes de detenerse y volver a su regazo. Era un reflejo, un instinto que ella luchaba por reprimir. Cuando aterrizamos en los jardines de su mansión, entonces, una propiedad que ocupaba una colina entera y que yo solo había visto en reportajes de televisión sobre las casas más caras del continente, me sentí como un intruso cruzando una frontera prohibida. La casa no era un hogar, era un museo de hielo, paredes de cristal, suelos de mármol negro, esculturas abstractas que parecían amenazas. No había fotos familiares, no había desorden, no había vida. Los sirvientes, un ejército silencioso, se llevaron a Lucas a una habitación de invitados que era 3 veces más grande que nuestro apartamento entero. Yo quise quedarme con él, pero Elena me detuvo en el pasillo. «El doctor personal de la familia se quedará con él toda la noche. Estará monitorizado. Nadie cuida mejor a un paciente que mi equipo», dijo ella, y por primera vez noté que se frotaba el brazo. El dolor empezaba a asomar en sus ojos de nuevo. «Ahora te necesito a ti. La crisis de hoy. El estrés del vuelo. Siento que la migraña está volviendo. Ven». Esa fue nuestra rutina durante las primeras semanas. Una danza extraña y perversa entre el poder y la necesidad. Yo pasaba el día aprendiendo a ser un asistente ejecutivo. Cómo contestar teléfonos que tenían más botones que una nave. Cómo organizar una agenda imposible. Cómo distinguir entre un vino de $5,000 y uno de 10,000. Y por las noches, o en los momentos de crisis, volvía a ser el sanador accidental. Ella se sentaba en su sillón de cuero, con las luces bajas, y yo me sentaba a su lado, a veces solo poniendo mi mano en su hombro, a veces orando en silencio, a veces simplemente estando ahí. Y cada vez el milagro se repetía, su dolor se disipaba, pero yo me sentía sucio, me sentía como si estuviera vendiendo mi fe, prostituyendo mi compasión a cambio de sábanas de seda para mi hijo y comida caliente en la mesa. El conflicto real comenzó no en la oficina, sino en la cocina. Un martes por la noche, los chefs se habían ido. Lucas, que ya se sentía mejor y corría por los pasillos vacíos como un explorador en un planeta desierto, tenía hambre. Elena estaba encerrada en su despacho, trabajando en esa maldita defensa contra Rodrigo. Abrí el refrigerador industrial.
Estaba lleno de ingredientes gourmet, trufas, caviar, quesos franceses que olían a pies, pero no había nada que un niño de 7 años quisiera comer. Así que hice lo que cualquier padre haría. Busqué arroz, encontré un poco de leche, canela y azúcar, y preparé un arroz con leche. El olor dulce y casero inundó esa cocina de acero inoxidable que parecía un quirófano. Estábamos comiendo, Lucas y yo, sentados en la isla de la cocina, riéndonos de cómo se nos pegaba el arroz en los dientes, cuando Elena apareció. Se quedó parada en el umbral, observándonos como si fuéramos extraterrestres realizando un ritual extraño. Llevaba una bata de seda gris y se veía agotada. «¿Qué es ese olor?», preguntó, arrugando la nariz, pero no con asco, sino con curiosidad. «Arroz con leche, señora». «Digo, Elena», respondí, bajándome del taburete. «Es para Lucas. Disculpe si ensucié algo, ya mismo limpio». «No», dijo ella acercándose. «No es eso, es que huele a la casa de mi abuela, antes de que tuviéramos dinero, antes de todo esto». Lucas, con esa inocencia que desarma a los monstruos, levantó su cuchara llena de postre pegajoso. «¿Quieres? Papá lo hace rico. Dice que es comida para el alma». Elena miró la cuchara, miró a Lucas, miró el arroz. Yo contuve la respiración. Elena Valdés no comía carbohidratos, no comía azúcar, y definitivamente no comía de la cuchara de un niño. Pero, para mi asombro, abrió la boca y aceptó el bocado. Cerró los ojos. Por un segundo, la máscara del aseo desapareció por completo. Vi a una niña, vi nostalgia, vi una soledad tan profunda que me dolió el pecho. «Está bueno», murmuró, y su voz sonó ronca. «Sírveme un poco, por favor». Esa noche cenamos los tres en la cocina. No hablamos de negocios, ni de acciones, ni de fusiones. Lucas le contó sobre sus dibujos animados favoritos, y Elena, la mujer que negociaba con presidentes, escuchaba con una atención que nunca le había visto en la sala de juntas. Lucas no veía su dinero, no veía su poder. Solo veía a una señora bonita que parecía triste, y que necesitaba que le explicaran por qué Bob Esponja vivía en una piña. En un momento, Lucas sacó uno de sus dibujos arrugados del bolsillo. Era un dibujo de nosotros tres. Yo era un palito grande, Lucas un palito pequeño, y Elena era un palito con una corona y rayos saliendo de la cabeza. «Eres tú», le dijo Lucas, empujando el papel hacia ella. «Porque eres la jefa, ¿verdad? Por eso tienes corona. Y los rayos son porque te duele la cabeza», papá me dijo, «para que sepas que entendemos». Elena tomó el papel. Sus manos, que firmaban cheques de millones sin temblar, temblaron al sostener ese pedazo de hoja de cuaderno barato. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Se levantó bruscamente. «Gracias», dijo, con la voz estrangulada. «Tengo que trabajar». Y se fue, llevándose el dibujo como si fuera un documento de seguridad nacional. Yo me quedé ahí, lavando los platos, con una sensación extraña en el estómago. Estábamos cruzando una línea. Ya no era solo un empleado. Estábamos jugando a la familia en una casa que no era nuestra, con una mujer que no sabía cómo amar sin controlar. Y eso me aterrorizaba. ¿Qué pasaría cuando ella se cansara del juego? ¿Qué pasaría cuando el dolor se fuera para siempre y ya no nos necesitara? Lucas volvería a su realidad de humedad y frío, pero ahora sabría lo que era vivir en un palacio. ¿Le estaba haciendo un daño irreparable a mi hijo al dejarlo probar esta vida? Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías sacado a tu hijo de ahí para protegerlo de la desilusión futura? ¿O habrías dejado que disfrutara del confort mientras durara, aunque el precio fuera tu dignidad? Los días pasaron y la tensión en la empresa aumentaba. Rodrigo, el primo serpiente, no se había quedado quieto. Yo sentía sus ojos en mi nuca cada vez que caminaba por los pasillos de la Torre Valdés. Sabía que estaba investigando. Un hombre como yo, saliendo de la nada para convertirse en la mano derecha del aseo, era una anomalía que él necesitaba explicar y destruir. Elena, intentando educarme para el mundo corporativo, comenzó a cambiarme. No solo la ropa. Me obligó a tomar clases de etiqueta, de dicción, de inglés. Me sentía como un mono de feria aprendiendo trucos nuevos. Un día, antes de una gala benéfica importante donde se suponía que yo debía acompañarla, me llamó a su oficina.
Sobre su escritorio había una caja de terciopelo verde. «Ábrelo», ordenó, sin levantar la vista de sus papeles. Lo abrí. Dentro había un reloj. Un Patek Philippe. Sabía lo suficiente ahora para entender que ese reloj costaba más que la casa de mis padres, mi educación y mi vida entera juntas. Brillaba con una obscenidad dorada. «Póntelo», dijo ella. Cerré la caja con fuerza. El sonido seco resonó en la oficina. «No», dije. Elena levantó la vista sorprendida. «Disculpa, no me voy a poner esto, Elena. El traje lo acepté porque es el uniforme. El sueldo lo acepto porque trabajo 24 horas al día para ti. Pero esto es un regalo, y no puedo aceptarlo. No soy tú». Me mordí la lengua antes de decir la palabra amante. «No soy tu juguete. Me siento comprado». Elena se puso de pie, rodeó el escritorio y se paró frente a mí. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de jazmín y algo metálico. «No es un regalo, Mateo. Es una armadura». «¿Una armadura?» «Esta noche vas a entrar en un salón lleno de gente que te desprecia. Gente que sabe que eras el conserje. Gente que cree que eres un ignorante. Ese reloj es un lenguaje que ellos entienden. Les dice que eres mío, que estás bajo mi protección, que vales lo suficiente para que yo invierta en ti. No te lo doy para comprarte, te lo doy para que no te coman vivo». Sus palabras me golpearon. Ella no estaba tratando de humillarme. A su manera retorcida, estaba tratando de cuidarme. Pero la lógica de su mundo era tan fría, tan materialista, que me daba náuseas. «Mi valor no depende de lo que llevo en la muñeca, Elena», le dije, mirándola a los ojos. «Y si ellos no pueden ver eso, el problema es de ellos, no mío. Iré a la fiesta. Te cuidaré. Pero iré con mi reloj». Levanté mi muñeca. Llevaba un Casio de plástico negro que tenía desde hacía 10 años. Era feo, estaba rayado, pero nunca se atrasaba. Elena lo miró con horror, y luego soltó una carcajada. Una risa real, genuina. «Eres imposible, Mateo Salcedo. Eres absoluta y totalmente imposible. Está bien, ve con tu reloj de plástico. Pero si alguien pregunta, diles que es una edición limitada irónica vintage». La gala fue un campo de batalla con copas de champán. El salón estaba decorado con orquídeas blancas, y la gente brillaba bajo los candelabros de cristal. Me sentía como un intruso, apretado en mi smoking, con las manos sudando. Me mantuve a 2 pasos de Elena todo el tiempo, escaneando la habitación, no buscando amenazas físicas, sino emocionales. Y la amenaza llegó pronto. Rodrigo se acercó con una copa en la mano y una sonrisa de tiburón. No venía solo. Venía con un grupo de accionistas mayoritarios, hombres viejos con miradas cansadas y juicios rápidos. «Elena, querida, estás radiante», dijo Rodrigo, besando el aire cerca de su mejilla. «Y veo que has traído a tu mascota». Sentí que la sangre me subía a la cara. Elena se tensó a mi lado. Pude sentir el inicio de su dolor, esa vibración nerviosa que precedía al colapso. Disimuladamente, rocé mi mano con la suya. Un toque imperceptible para los demás, pero suficiente para ella. Ella respiró hondo, anclándose en mi presencia. «Rodrigo, siempre tan encantador», respondió ella con frialdad. «Te presento a los accionistas, aunque creo que ya conoces a Mateo. Él es quien descubrió el error en los cálculos de cimentación del proyecto Bahía la semana pasada. Ese error que tus arquitectos expertos pasaron por alto y que nos hubiera costado millones en demandas». Los accionistas miraron a Rodrigo, luego a mí. Era cierto. Había visto los planos en el escritorio de Elena, y usando mi experiencia de años reparando grietas en edificios mal hechos, noté que la proporción de mezcla para el suelo salino estaba mal. Se lo dije a Elena como un comentario al pasar, y resultó que tenía razón. «Un golpe de suerte», desestimó Rodrigo, aunque su sonrisa vaciló. «Cualquiera puede tener suerte, pero la suerte no borra el pasado. ¿Verdad, Mateo?» Su tono cambió. Había veneno puro en su voz. Sacó un sobre de su bolsillo interior. Un sobre manila, simple, pero que parecía pesar 1 tonelada. Estuve haciendo algunas averiguaciones. Curiosidad familiar, ya sabes, nos preocupa quién duerme bajo el mismo techo que nuestra CEO. Y encontré algo fascinante. Elena frunció el ceño.
¿De qué estás hablando, Rodrigo? Pregúntale a él, dijo Rodrigo, señalándome con la copa. Pregúntale a tu santo asistente por qué pasó 6 meses en la prisión estatal de San Pedro hace 10 años. Pregúntale qué le hizo a ese hombre. El mundo se detuvo. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido lejano. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Lo sabía. Sabía que ese secreto saldría a la luz. Pero no así. No aquí. Elena se giró hacia mí. Su mirada no era de acusación, sino de confusión y miedo. Miedo a que su milagro, su hombre de fe, fuera una mentira. ¿Mateo? Preguntó ella, en un susurro. ¿Es cierto? Tragué saliva. Mi garganta estaba seca como lija. Elena, puedo explicarlo. Empecé. Pero eso era todo lo que Rodrigo necesitaba. ¡Lo admite!, exclamó Rodrigo, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas se callaran. Señores, nuestra CEO ha puesto la seguridad de la empresa, y su propia seguridad, en manos de un ex convicto violento. Un criminal. Los murmullos estallaron como un incendio forestal. Las miradas de desprecio se multiplicaron. Me sentí desnudo. Me sentí sucio. Pensé en Lucas, durmiendo en la mansión, ajeno a que su padre estaba siendo destruido en directo. Fue en defensa propia, dije, elevando la voz, aunque temblaba. Defendí a mi esposa. Un hombre intentó. Intentó abusar de ella en la calle. Yo lo golpeé. Cayó mal. Se golpeó la cabeza. El juez no quiso escuchar a un pobre contra el hijo de un diputado. Fue una injusticia. Excusas de delincuente, cortó Rodrigo. El hecho es que tienes antecedentes penales por agresión grave. ¿Y Elena? Se giró hacia ella con una falsa tristeza teatral. Esto demuestra tu falta de juicio. Estás inestable. Tu enfermedad te está nublando la razón. Quizás es hora de que la Junta reconsidere tu posición. Elena estaba pálida. Miraba el sobre en manos de Rodrigo, y luego me miraba a mí. Estaba acorralada. Si me defendía, confirmaba que estaba loca por confiar en un criminal. Si me despedía, salvaba su reputación, pero perdía su ancla, su paz, y me traicionaba. Era el jaque mate perfecto. Yo no podía dejar que ella cayera por mí. Ella me había dado todo. Había salvado a Lucas. Tiene razón, dije, antes de que Elena pudiera hablar. Di un paso adelante, alejándome de ella. La señora Valdés no sabía nada. Yo mentí en mi solicitud. Oculté mis antecedentes. Ella es una víctima de mi engaño. Elena me miró con los ojos muy abiertos. Entendió lo que estaba haciendo. Me estaba inmolando para salvarla. Mateo. No, susurró ella. Renuncio, dije en voz alta, mirando a Rodrigo a los ojos. Me voy ahora mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era una agonía. Dejaba atrás el dinero, la seguridad médica, el futuro de Lucas. Pero no podía permitir que mi pasado destruyera a la única mujer que me había mirado con respeto, aunque fuera por momentos. Salí a la noche fría. Me arranqué la corbata y sentí que volvía a ser el conserje. El don, nadie. Pero antes de que pudiera llegar a la calle y llamar a un taxi, escuché el repiqueteo de tacones corriendo tras de mí sobre el pavimento. ¡Mateo! ¡Espera! Me giré. Era Elena. Había dejado la gala. Había dejado a los inversores, a Rodrigo y a su reputación atrás. Corría hacia mí, con el vestido de gala ondeando con el viento, una imagen de caos y belleza. ¿Qué haces?, le grité. Vuelve ahí. Te van a destruir si te ven conmigo. Ella se detuvo frente a mí, jadeando. Que se vayan al diablo, dijo, con una ferocidad que me asustó. No me importa lo que hiciste hace 10 años, me importa lo que haces ahora, me importa que eres el único que no me pide nada. Elena, soy un ex convicto. Rodrigo tiene razón, soy un riesgo para ti. Tú eres mi riesgo, dijo ella, acercándose hasta que su frente casi tocó la mía. Y yo decido qué riesgos tomo. No voy a dejarte ir. No porque te necesite para el dolor. Bueno, también por eso, pero porque cuando te fuiste ahí dentro, sentí más miedo que cuando me dan las crisis. Me quedé paralizado. Ella estaba temblando, no de dolor, sino de adrenalina. Sube al auto, ordenó. Vamos a casa.
Mañana lidiaremos con Rodrigo. Mañana les declaramos la guerra. Pero esta noche no te vas a ir. ¿Y si pierdes la empresa? Pregunté, sintiendo que la esperanza y el terror se mezclaban en mi pecho. Entonces construiremos otra cosa, dijo ella. Tú sabes de cimientos, ¿no? Me enseñarás a empezar desde abajo. Subimos al auto. Pero la guerra no iba a esperar a mañana. Mientras el chofer arrancaba, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era una foto. Una foto de Lucas, durmiendo en su cama en la mansión. Y un texto debajo. Bonito niño. Sería una pena que también tuviera un accidente por culpa del pasado violento de su padre. Renuncia de verdad, o la próxima crisis de asma será la última. El teléfono se me cayó de la mano. Rodrigo no solo quería mi despido. Había cruzado la línea. Había amenazado a mi hijo. Y en ese instante, el hombre de fe, el hombre que rezaba por sus enemigos, murió. Y nació algo mucho más oscuro, algo dispuesto a quemar el mundo entero si tocaban un solo cabello de Lucas. Miré a Elena, que descansaba la cabeza en mi hombro, ajena al mensaje. ¿Todo bien?, preguntó ella, sintiendo mi tensión. Sí, mentí, con la voz helada. Solo pensaba en cómo vamos a ganar esto. No le dije nada. No podía asustarla. Pero mientras miraba las luces de la ciudad pasar, hice un nuevo pacto, no con Dios, sino conmigo mismo. Rodrigo iba a pagar con sangre si era necesario, y yo iba a usar todos los recursos de la patrona para destruirlo, aunque ella no lo supiera. Bienvenidos al verdadero juego de poder. Think 1. Analizar el estado actual de la historia. Mateo y Elena han abandonado la gala juntos, desafiando a Rodrigo y a la Junta. Mateo recibió una amenaza de muerte contra su hijo Lucas. Renuncia de verdad, o la próxima crisis de asma será la última, enviada por Rodrigo o sus secuaces. Mateo ha decidido no contarle a Elena sobre la amenaza para protegerla, pero está decidido a destruir a Rodrigo. El tono se ha vuelto más oscuro. El hombre de fe murió. Nació algo más oscuro. Elena está comprometida con Mateo. Tú eres mi riesgo. Faltan: clímax, sabotaje en la obra, resolución del conflicto con Rodrigo, evolución final de la relación y el epílogo. 2. Objetivo de esta parte, final. Narrar la escalada final. Mateo protegiendo a Lucas y confrontando a Rodrigo. El evento de la obra en construcción. Rodrigo intenta sabotear algo para culpar a Mateo, pero Mateo lo descubre y salva el día. Revelación pública de la villanía de Rodrigo. Momento de curación emocional final entre Elena y Mateo. Epílogo. Elena cediendo control, fundación, familia no convencional. 3. Estructura del clímax. Escena inmediata. Llegada a la mansión. Mateo asegura a Lucas. Tensión interna de Mateo. El ataque de Rodrigo. No es solo la amenaza. Rodrigo actúa. Intenta sabotear la obra emblemática de Valdés, Torre Centinela o algo así, donde Mateo supuestamente supervisaba, o va a supervisar. Acción. Mateo va a la obra. Descubre el sabotaje. Arriesga su vida. Elena llega, quizás en helicóptero otra vez o corriendo. Confrontación. Rodrigo es expuesto. La policía, prensa interviene. Resolución emocional. Elena confiesa por qué se curó realmente, el contacto humano desinteresado. 4. Desarrollo paso a paso. Regreso a casa. Mateo corre a ver a Lucas. Está bien, pero el miedo es real. Mateo instala guardia personal. Él mismo no duerme. Día siguiente. Elena quiere ir a la oficina a pelear. Mateo insiste en ir a la obra que Rodrigo mencionó en la gala, la de los cimientos. Intuición de que ahí será el golpe final. En la obra. Mateo llega. Es un caos. Rodrigo ha ordenado vertidos de concreto de mala calidad o retirado soportes para causar un derrumbe y culpar a la supervisión incompetente de Mateo. El desastre. Comienza a ceder algo. Hay obreros en peligro. Mateo entra. Usa su conocimiento práctico. Salva a alguien. Queda atrapado o herido levemente. La llegada de Elena. Ella ve la noticia o llega al sitio. Ve a Mateo héroe.
La caída de Rodrigo. Las cámaras de seguridad o la confesión de un capataz comprado exponen a Rodrigo. El hospital, oficina, momento de verdad. 5. Refinamiento emocional. Elena debe entender que Mateo no es solo un asistente, es un compañero. Mateo recupera su fe, pero una fe más madura, de acción. El cierre debe ser la terraza, como pedía la premisa original. 6. Redacción, drafting mental. Inicio. La noche en vela cuidando a Lucas, la decisión de ir a la obra Torre Nueva. Medio. El sabotaje. Rodrigo está ahí o mira desde lejos. El derrumbe inminente. Mateo corre hacia el peligro. Salgan todos. El crujido del metal. Clímax. Mateo sostiene una viga o saca a un obrero. Elena llega y grita. El rescate. Rodrigo intentando huir o siendo arrestado. Resolución. Conversación final. No boda, sino construcción. Epílogo. Terraza. Lucas jugando. El dolor de Elena controlado por el amor. Contacto. 7. Verificación de restricciones. Idioma. Español. Tono. Dark. Intenso. Primera persona. Mateo. Sin diálogos sueltos innecesarios. Texto denso. CTAs integrados. 8. Escribiendo la narrativa. Conectar la amenaza del SMS con la acción. Mateo no le dice a Elena para no preocuparla, pero actúa como un león. Va a la obra porque sabe que Rodrigo atacará donde Mateo, supuestamente, falló antes. El enfrentamiento final no es a puñetazos, es moral y físico en la construcción. Self-correction durante el proceso. Asegurarse de que Rodrigo sea castigado de forma satisfactoria para la audiencia. Que Elena tenga agencia, no solo sea rescatada. Ella usa su poder para destruir a Rodrigo legalmente una vez Mateo expone el crimen físico. Vamos al texto. Aprox 1600 palabras. Y dosis. Start. Llegamos a la mansión. Corro a ver a Lucas. Middle. La obra. El sabotaje. End. La terraza. Go. Compute Node. Escritura del texto en español latino, estilo narrador profundo. Nota. Recordar los CTAs orgánicos. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías confesado la amenaza o habrías cargado con el peso en silencio? Escena del derrumbe. Descripción sensorial. Polvo, ruido, miedo. Final. La promesa de futuro. Listo para generar. El silencio en la mansión esa noche era diferente. Ya no era el silencio frío y estéril de un museo vacío, sino el silencio denso y cargado de un búnker antes del bombardeo. No dormí. Me senté en una silla de madera dura junto a la cama de Lucas, con la luz del pasillo apenas dibujando su perfil en la almohada. Cada respiración suya era un tesoro que yo contaba obsesivamente. La amenaza de Rodrigo brillaba en mi mente como un neón tóxico. La próxima crisis de asma será la última. No le dije nada a Elena. ¿Para qué? Si le decía, su dolor volvería. El estrés la paralizaría o, peor aún, la haría cometer una imprudencia. Ella necesitaba estar lúcida para la guerra corporativa que se libraría al amanecer. Yo me encargaría de la guerra sucia en las trincheras. Pasé la noche revisando mentalmente cada rincón de mi vida, buscando dónde podían golpearnos. Y entonces, cerca de las 4 de la mañana, lo entendí. Rodrigo no iba a entrar a la mansión con una pistola. Eso era demasiado burdo, demasiado arriesgado. Rodrigo era un cobarde que operaba desde las sombras. Su amenaza sobre el accidente de Lucas y su comentario en la fiesta sobre la cimentación de la obra en Bahía estaban conectados. Él necesitaba que yo pareciera negligente. Necesitaba un desastre público con mi nombre en él. Si yo era el responsable de seguridad y algo colapsaba, no solo me iría a la cárcel, sino que Elena caería conmigo por haberme nombrado. Y la obra de la Torre Centinela, el proyecto insignia que se estaba levantando en el centro, tenía una visita de inspección programada para esa misma mañana. Era el escenario perfecto para un accidente fortuito. Al amanecer, dejé a Lucas bajo la custodia del jefe de seguridad de Elena, un exmilitar al que miré a los ojos y le dije: «Si a este niño le pica un mosquito, tú respondes con tu vida». El hombre asintió, entendiendo que no hablaba con el conserje,
sino con un padre acorralado. Elena me interceptó en el vestíbulo. Se veía impecable, con su armadura de sastre gris, pero sus ojos buscaban los míos con ansiedad. Tenemos que ir a la oficina, Mateo. Los abogados nos esperan a las 8. Vamos a redactar una demanda contra Rodrigo por difamación. Tú ve a la oficina, le dije, abrochándome el reloj de plástico que ahora se sentía como un brazalete de combate. Yo tengo que ir a la Torre Centinela. ¿Qué? ¿Por qué? No es momento de revisar obras. Confía en mí, Elena. Es el único lugar donde somos vulnerables físicamente hoy. Rodrigo no va a pelear con papeles si puede crear una tragedia. Tengo un mal presentimiento. Ella dudó. Me miró profundamente, buscando esa fe que la había salvado la primera noche. Ve, dijo. Pero lleva el auto blindado, y Mateo, no te hagas el héroe. Te necesito vivo para que mi cabeza no estalle. Llegué a la obra bajo una lluvia fina que convertía el polvo de cemento en una pasta gris y resbaladiza. La estructura de acero se alzaba 50 pisos hacia el cielo gris, una osamenta de gigante a medio vestir. Había una actividad inusual para esa hora. Camiones mezcladores entraban y salían. Busqué al capataz, un hombre honesto llamado Ramírez, con el que había compartido almuerzos de fiambrera, cuando yo solo limpiaba los baños portátiles de la obra meses atrás. ¡Ramírez!, grité, esquivando una grúa. Él se giró, sorprendido de verme con traje. Mateo. O debería decir señor Salcedo. ¿Qué haces aquí? La inspección es a las 10. ¿Ha venido alguien más? ¿Alguien de la directiva? Sí, el primo de la jefa. El señor Rodrigo. Vino hace media hora con unos consultores externos. Dijeron que tenían que revisar los puntales de carga del ala norte antes de la visita oficial. Los mandaron a despejar esa zona. Sentí un frío helado en el estómago. El ala norte estaba justo encima de los comedores temporales de los obreros. A esta hora, estaban todos desayunando ahí abajo. ¡Saca a la gente!, grité, agarrando a Ramírez por los hombros del chaleco reflectante. ¡Saca a todos del comedor ahora mismo! ¡Es una trampa! ¿Qué, Mateo? ¿Estás loco si paramos la obra? ¡Hazlo!, rugí con una voz que no reconocí como mía. Ramírez no hizo preguntas. Vio el terror en mis ojos y activó la alarma de evacuación general. La sirena aulló, cortando el aire de la mañana. Los obreros comenzaron a salir, confundidos, con sus cafés en la mano. Yo corrí hacia el ala norte, subiendo las escaleras provisionales de 2 en 2, con el corazón golpeándome las costillas. Tenía que ver qué habían hecho. Tenía que asegurarme. Llegué al piso 3, donde estaban los soportes principales. Y ahí los vi. 3 hombres con herramientas hidráulicas estaban terminando de aflojar los pernos de la viga maestra. Al verme, soltaron las herramientas y corrieron hacia la salida de emergencia del otro lado. ¡Están locos!, les grité. ¡Van a matar a 50 personas! La viga emitió un gemido metálico, un chirrido agudo y doloroso que me heló la sangre. La estructura, privada de su soporte, estaba cediendo. Miré hacia abajo por el hueco del ascensor. El comedor estaba evacuándose, pero aún quedaba gente. Si esa viga caía, arrastraría toneladas de concreto sobre ellos. No pensé. No hubo tiempo para orar. Hubo solo acción. Vi una gata hidráulica industrial abandonada por los saboteadores. Pesaba 1 tonelada, pero la adrenalina es una droga poderosa. Me lancé hacia ella, la arrastré y la coloqué bajo la viga que se inclinaba. Comencé a bombear la palanca manualmente, mis músculos gritando, el traje caro rasgándose en las costuras. «Vamos, vamos, aguanta», gruñía, mientras el metal crujía sobre mi cabeza. La viga se estabilizó por un segundo, pero el peso era demasiado. La gata comenzó a resbalar. Me metí debajo, usando mi hombro para trabar la palanca, convirtiendo mi propio cuerpo en el último seguro entre la vida y la muerte de esos hombres abajo. El dolor fue instantáneo y brutal. Sentí como mi clavícula crujía bajo la presión. Grité, pero no me moví. Sabía que si soltaba, todo colapsaba. ¡Salgan! ¡Corran!, gritaba hacia el vacío, esperando que me escucharan abajo. Fue entonces cuando lo vi. A través de la bruma del dolor, vi a Rodrigo en la pasarela superior, observando. No estaba huyendo. Estaba mirando su obra maestra, esperando el derrumbe final para llamar a la prensa y decir: «El asistente de mi prima causó esto». Me miró a los ojos y sonrió, una sonrisa de pura maldad.
Él sabía que yo estaba atrapado, sabía que iba a morir aplastado. Pero Rodrigo no contaba con una cosa. No contaba con Elena Valdés. Escuché el rugido del helicóptero antes de verlo. Apareció entre los edificios como un ave de presa furiosa, descendiendo peligrosamente cerca de la estructura abierta. No aterrizó. Se mantuvo en vuelo estacionario a metros de la fachada abierta. Y vi a Elena. Estaba en la puerta abierta, asegurada con un arnés, gritando órdenes a su piloto y señalando mi posición. ¡Aguanta, Mateo! Su voz llegó distorsionada por el viento, pero clara como una campana. De la aeronave lanzaron un cable con un gancho de carga. No venían a sacarme a mí. Venían a sostener la viga. El piloto, un veterano de guerra que Elena pagaba a precio de oro, maniobró con una precisión quirúrgica. El gancho golpeó el metal a mi lado. ¡Engánchalo!, gritó Elena, con el rostro descompuesto por el terror y la furia. Con mi último aliento, con el brazo bueno, alcancé el cable y lo pasé por el ojal de la viga maestra. ¡Arriba!, grité. El motor del helicóptero rugió al máximo de potencia. El cable se tensó como una cuerda de violín. La viga se levantó milímetros, lo suficiente para liberar la presión sobre mi cuerpo. Caí al suelo de concreto, jadeando, con la visión nublada por el dolor, mientras el helicóptero sostenía el peso del edificio entero como un ángel mecánico. Abajo, las sirenas de policía y bomberos comenzaron a llegar. Pero no venían solas. Elena había llamado a todos. Había llamado a la prensa. Había transmitido todo desde el aire. Las cámaras de seguridad de la obra, que Rodrigo pensó haber desactivado, pero que yo había reconectado días atrás por paranoia, lo habían grabado todo. Lo grabaron a él dando órdenes, grabaron a sus hombres aflojando los pernos, y me grabaron a mí sosteniendo el mundo con mis hombros. Cuando los bomberos subieron a sacarme, Rodrigo intentaba mezclarse entre los obreros para huir. Pero fue Ramírez, el capataz, quien le cerró el paso. Y detrás de Ramírez, 50 obreros cubiertos de polvo, hombres que sabían que acababan de salvarse de morir aplastados, formaron un muro humano. Rodrigo retrocedió, pálido, chocando contra la pared. No hubo violencia. No hizo falta. El desprecio en los ojos de esos trabajadores fue suficiente para romperlo. Cuando la policía subió a esposarlo, Rodrigo lloraba como un niño, gritando que era un error, que era una broma. Nadie lo escuchó. Me sacaron en camilla. El dolor en mi hombro era agónico, pero estaba vivo. Y Lucas seguía teniendo padre. Cuando me subían a la ambulancia, Elena bajó del helicóptero que había aterrizado en la calle, bloqueando el tráfico de toda la avenida. Corrió hacia mí, ignorando las cámaras, los micrófonos y el barro que manchaba sus zapatos de $1000. ¡Idiota!, gritó, con lágrimas corriendo por su cara, abriéndose paso entre los médicos. Te dije que no te hicieras el héroe. Se arrojó sobre mí, abrazándome con cuidado, besando mi frente sucia de grasa y sangre. Tenía que hacerlo. Susurré, con la voz pastosa. Rodrigo. Él amenazó a Lucas. No podía dejar que ganara. Elena se detuvo. Se separó unos centímetros y me miró. Sus ojos cambiaron. El miedo desapareció y fue reemplazado por una frialdad letal, la mirada de la patrona definitiva. ¿Amenazó a Lucas?, preguntó en voz baja. Asentí. Ella se puso de pie y miró hacia donde se llevaban a Rodrigo esposado. Caminó hacia el jefe de policía. Le dijo algo al oído, y el oficial asintió con una reverencia nerviosa. Supe entonces que la cárcel sería el menor de los problemas de Rodrigo. Elena se encargaría de que su nombre fuera borrado, de que sus cuentas fueran congeladas, de que no tuviera ni dónde caerse muerto. Había despertado a la dragona, y ella acababa de decidir quemar el reino de sus enemigos para proteger a su cría prestada. La recuperación fue lenta. Pasé 2 semanas en el hospital privado, en una suite que parecía un hotel de 5 estrellas. Lucas venía todos los días después de la escuela. Se subía a la cama con cuidado y me leía sus cuentos, mientras Elena trabajaba en el sofá de al lado, convirtiendo la habitación de hospital en su nueva sede central. Pero algo había cambiado entre nosotros. Ya no había barreras. La primera noche que me permitieron volver a casa, y digo casa, refiriéndome a la mansión, porque ya no podía imaginar otro lugar. Tuvimos la conversación que habíamos evitado. Estábamos en la terraza de la Torre Valdés,
El mismo lugar donde todo había empezado. Pero ahora bajo las estrellas, sin lluvia. Elena me había llevado allí en silla de ruedas, aunque yo ya podía caminar. Me sirvió una copa de vino barato, del que a mí me gustaba, y ella tomó una de agua. Los médicos dicen que tu hombro quedará bien, dijo ella, mirando las luces de la ciudad. Pero tendrás una cicatriz fea. Las cicatrices cuentan historias, respondí. No me molestan. Hubo un silencio largo, cómodo. Ya no me duele, dijo ella de repente. ¿La cabeza? Nada. No he tenido una crisis desde el día del derrumbe, ni siquiera cuando vi que casi morías. Sentí miedo, sí, pánico, pero no dolor. El dolor físico. Se fue. Me giré para mirarla. Se veía más suave, menos blindada. ¿Por qué crees que sea? Pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Elena se acercó a la barandilla. Durante años pensé que Dios me odiaba, o que mi cuerpo estaba defectuoso. Pensé que el dolor era el precio por el poder, por la herencia maldita de mi padre. Pero luego llegaste tú, un limpiador que rezaba por una extraña que lo trataba como basura. Se giró hacia mí, con los ojos brillantes. No fue un milagro mágico, Mateo. No fuiste tú canalizando energía divina. O tal vez sí, no lo sé. Pero lo que realmente me curó fue que, por primera vez en mi vida, alguien me tocó sin querer quitarme nada. Todos los que se me acercaban querían mi dinero, mi influencia, mi cuerpo o mi puesto. Tú solo querías que dejara de sufrir. Esa pureza disolvió el nudo que yo tenía dentro. El dolor era soledad, Mateo. Soledad cristalizada en mis huesos. Y tú la rompiste. Me levanté de la silla, ignorando la punzada en el hombro, y caminé hasta ella. No soy un santo, Elena. Tengo antecedentes, tengo rabia. Casi mato a Rodrigo con mis propias manos en mi mente 1000 veces. Lo sé, dijo ella, tomando mi mano y poniéndola sobre su mejilla, cerrando los ojos ante el contacto. Y eso me gusta más. No quiero un santo. Quiero un hombre que sea capaz de sostener un edificio para salvar a desconocidos y capaz de sostener mi mano cuando tengo miedo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Rodrigo está fuera. Tu empresa está a salvo. Lucas está bien. Mi contrato de asistente era para controlar tu dolor. Si ya no hay dolor. Ella abrió los ojos y sonrió. El contrato ha cambiado. He disuelto la junta directiva antigua. Vamos a reestructurar el Grupo Valdés. Voy a crear una fundación, grande, para familias monoparentales, para dar seguros médicos reales, para becas. Y no voy a contratar a un ejecutivo de Harvard para dirigirla. Ah, ¿no? No. Necesito a alguien que sepa lo que es elegir entre comer y comprar medicinas. Alguien que sepa de cimientos. Te necesito a ti, Mateo. Como socio. Como igual. ¿Y nosotros? Insistí, dando el paso final que borraba la distancia entre empleado y jefa. Nosotros. Susurró ella, acercándose hasta besarme. Fue un beso lento, con sabor a promesas y a victoria. Un beso que sellaba un pacto mucho más fuerte que cualquier contrato legal. Nosotros estamos en construcción, y creo que los cimientos son sólidos. Epílogo. 6 meses después. La Torre Valdés sigue siendo imponente, pero ya no es fría. En el piso 40, donde antes solo había silencio y miedo, ahora se escucha a veces la risa de un niño que corre por los pasillos con una mochila del colegio. Los empleados saludan con respeto real, no con miedo. Estoy en la terraza de nuevo. Lucas está jugando con un dron que Elena le regaló, haciéndolo zumbar alrededor de la antena para rayos. Elena está sentada en un banco de jardín que hicimos subir, revisando planos de un hospital que estamos construyendo en mi viejo barrio. A veces, veo que se toca la sien. El dolor intenta volver, como un viejo fantasma que se resiste a irse, pero ya no la tumba. Cuando lo hace, simplemente extiende la mano sin mirar. Y yo estoy ahí. Siempre estoy ahí para tomarla. Ella me aprieta fuerte, respira hondo, y el fantasma se desvanece. Me mira y sonríe, y en esa sonrisa veo la verdad más grande que he aprendido en este viaje loco, desde el sótano hasta la cima, que el verdadero poder no es el dinero que tienes en el banco, sino tener a alguien que sostenga tu mano cuando el mundo se derrumba. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo al futuro.
porque lo estamos construyendo juntos. Si alguna vez sientes que el peso del mundo te va a aplastar, recuerda mi historia. Recuerda que a veces, la ayuda viene de quien menos esperas, y que incluso las damas de hierro necesitan un poco de calor humano para no oxidarse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Habrías perdonado a quien te humilló para salvarla? Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete para no perderte la próxima historia y recuerda, nunca subestimes el poder de una oración sincera o de un buen cimiento.